Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con Miguel Ponce. Hoy me acompaña el licenciado Manuel Adorni, analista económico. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, la verdad que, Manuel, te hemos invitado para realizar un análisis en general de lo que ha sido este 2017 de la economía y también sus derivaciones dentro de lo que es la actividad empresaria, que obviamente repercute con el comercio exterior. Hay algo que ha resonado en nuestros oídos todo el tiempo, que es lo referente al déficit fiscal. ¿Cómo empezamos y cómo terminamos con esto? ¿Y por qué? Bueno, a ver, pongámonos en contexto, ¿no? Bien. Argentina viene de déficit fiscal en los últimos 60 años. Hace 6 décadas que Argentina sufre déficit fiscal. Sí. Hubo ahí unos 4 años entre el 2003 y el 2007 donde tuvimos superávit fiscal, los famosos superávit gemelos de los que hablaba el gobierno anterior. Sí. Pero la realidad es que es una enfermedad crónica que tenemos los argentinos, de siempre gastar más de lo que tenemos. Y de hecho, cada crisis que hemos tenido, si uno hace un poco de historia, desde el Rodrigazo hasta la crisis de la hiperinflación en el 89 y hasta el mismo 2001, deviene de déficits fiscales que no hemos sabido cómo controlar o cómo solucionar. Sí. Déficit fiscal, arrancamos el año, por supuesto, con déficit fiscal que traíamos del año 2016. Sí. Con esta, si se quiere, comunicación que tiene el gobierno de hablar solo del déficit fiscal primario, o sea, el déficit fiscal antes de pagar intereses de la deuda. Por lo cual, bueno, habría que ver en tal caso si es correcto hablar de ese déficit fiscal o si tenemos que hablar del déficit fiscal total teniendo en cuenta los intereses de la deuda. Bien. Si sigo con la línea del gobierno, hablar solamente de lo que gastamos por sobre lo que nos ingresa sin tener en cuenta los intereses de la deuda, este año vamos a terminar el 2017, que quedan unos poquitos días, en 4.2% del Producto Bruto Interno. Si a esto le tengo que sumar los intereses de la deuda, si a esto le tenemos que sumar los déficits provinciales y municipales, nos acercamos a un déficit del PBI de 10 puntos. Sí. Igualable o comparable, si se quiere, al 2001, por ejemplo, o al 89 de la crisis de la hiperinflación. O sea, la situación de déficit fiscal es grave, pero además déjame darte un condimento adicional. El 70% del gasto del Estado es en gasto social. Claro. O sea, este gasto que es muy difícil de recortar o de ajustar. Vimos los episodios de violencia y de convulsión social que hubo hace poquito por la reforma jubilatoria. Digo, hay que tener cuidado cuando uno habla de déficit fiscal porque si bien todos queremos que de una vez por todas el gobierno, en este caso Mauricio Macri y su equipo económico, lo solucione, es un tema muy complicado en un país donde tenemos un 30% de pobreza, 10% de desocupados, las tasas de inflación elevadas, un contexto económico complicado, ¿no? Sí, a ver, cuando uno habla de déficit fiscal, lo primero que piensa es una cuestión numérica. Como vos decías, se gasta más de lo que ingresa. Ahora, cuando vamos al fondo de la cuestión, es política, digamos, la situación no es fácil de abordar. Pero la solución, obviamente, tiene que ver con decisiones de carácter político, pero mientras tanto, hay que ir viendo cómo se va solucionando esta cuestión de ir, digamos, gastando más de lo que está ingresando, ¿me explico? Entonces, los mecanismos que existen es tomar deuda o emitir, digamos. Estos serían los genéricos. ¿Qué sucedió este año? Bueno, este año y también el año anterior hubo una gran parte de... Nosotros tenemos, para hablarle en número para que la gente comprenda, nosotros tenemos un agujero fiscal, o sea, nos faltan 600.000 millones de pesos para que nuestras cuentas estén equilibradas. O sea, gastamos 600.000 millones de pesos por año más de lo que deberíamos.
Por lo cual es un número que ni siquiera lo sí. podemos poner No, en la una verdad que no. calculadora. Sí, Digo, es un número abismal. De esos 600.000, aproximadamente 160.000 millones se emiten. Sí. Los emite el Banco Central. Sí. Con un costo, si se quiere, menor al del endeudamiento. El resto va por deuda externa. Bien. O sea, es esto que hablamos siempre de emisión de deuda. Sí. Bueno, es esto precisamente, es cubrir estos... Que se ha criticado mucho el tema de la emisión de deuda, pero ustedes los economistas dicen, bueno, o se emite o se endeuda, no, como que no hay un tercer camino. A ver, la gente o la opinión pública no se quiere endeudar, pero Sí. tampoco quiere achicar el gasto del Sí. Estado. Ujú. Entonces, en algún momento nos vamos a tener que poner todos de acuerdo, entender que como si fuese nuestra economía familiar, digo, Sí. yo un mes puedo tal vez gastar de más de lo que me ingresa porque me financio con la tarjeta, otro día le pediré prestado a un amigo, va a llegar un punto donde eso no lo voy a poder seguir haciendo porque ya nadie más va a confiar en que yo en algún momento bajaré mis gastos mensuales Sí. y en algún momento mi economía personal colapsará. Llevado al Estado argentino es exactamente lo mismo. Sí. Hoy el mercado internacional acompaña, hay liquidez, hay muchos dólares dando vuelta en el mundo buscando buenas tasas de interés. Argentina hoy ofrece para endeudarse buenas tasas de interés, Sí. por lo cual hoy Argentina no tiene un problema de no tener acceso a ese dinero que necesita. Tiene el problema que de a poco, Sí. y tal vez dentro de algunos años, el mercado deje de confiar en que vamos a solucionar nuestros problemas fiscales, que deje de creer que va a llegar un punto donde siempre... que deje de creer que siempre vamos a poder pagar nuestra deuda y que en algún momento no nos preste más o empiece a subir tanto las tasas de interés que sea inviable seguirse endeudando, ¿no? Sí. Que en definitiva fue la foto del 2001. El 2001 veníamos con un déficit fiscal abultado y lo que ocurrió que un día el mercado dijo, bueno, a estos señores no les prestamos más porque no son serios, porque no solucionan sus problemas y porque no tienen capacidad de repago. Sí. Por lo cual colapsamos en una cesación de pagos. Bueno, esto de lo que hablamos tanto los analistas es esto. Bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir endeudando sin atacar de fondo los problemas que tiene fiscales Argentina hoy? Sí. ¿Y cuánto es el tiempo en el que el mercado nos va a seguir acompañando y nos va a seguir prestando Sí. dinero, ¿no? Eso no se sabe hasta cuándo nos va a seguir acompañando. No, Eso es no se sabe. especulativo. Sí, dependemos mucho de lo que pasa en el mundo, de Claro. que Trump no se resfríe y de que Sí. Norcorea no se le ocurra tirar algún otro globo aerostático a algún otro país del mundo y que no pase nada extraño que haga que la economía mundial tambalee. Hoy la realidad es que los dólares sobran, hoy la realidad es que Argentina tiene acceso al crédito y la realidad es que hoy hay dólares para la Argentina, por lo cual hoy no hay inconvenientes. Ahora, esta situación ya la vivimos un montón de claro. veces. Y el No es final de la sólida, historia sí. fue muy triste. Claro. Porque cada vez que uno llega a cada final de historia, lo Sí. paga con más pobreza. Sí. Como pasó en el 2001, como pasó en el 89, como pasó en el 82, como pasó en el 75 con el Rodrigazo. Claro. Entonces digo, tengamos cuidado. Sí. Digo, ¿estamos de acuerdo en que endeudarse es malo? Bueno, digamos que permanentemente nos endeudemos sin un horizonte es malo. También Sí. es malo emitir porque generamos inflación, porque pierde valor el peso argentino, que ya bastante devaluado está. Sí. Digo, bueno, pero a alguna variable tenemos que atacar, porque Sí. si no, el problema no tiene solución. O atacamos, achicamos el gasto o nos aguantamos a endeudarnos Sí. rezando que este país crezca y que a mayor crecimiento recaudemos más y que con Claro. ese mayor ingreso podamos solucionar nuestros problemas fiscales. Esto de solucionar Sí. nuestros problemas fiscales solo con el crecimiento genuino no se ha dado en la historia argentina, No. prácticamente no ha dado resultados debido a lo que te explico. Sí. Hubo 6 décadas que venimos con déficit fiscal, entonces Sí. tenemos que poner las barbas en remojo y me parece que si todavía la gente no ha entendido que vamos a tener que solucionar nuestro gasto del Estado, es bueno que este gobierno se lo empiece a explicar a la gente. Cuando estamos hablando de gasto del Estado, estamos hablando de gasto social, ¿qué otro tipo de Gasto elección? social, que es un 70% aproximadamente del Sí. presupuesto, un 10 o un 11% que son gastos en sueldos Sí. entre el Estado Nacional y todas las empresas que Ujú. tiene el Estado Nacional, Sí. y después, bueno, gasto en infraestructura, obra Claro. pública, subsidios, etcétera. Sí. Pero O sea que alguno de estos tres rubros hay que ir nivelando hacia abajo, Exacto. o, digamos, en función de los ingresos. Nosotros tenemos que ahorrar 600.000 millones de pesos. La Claro. discusión es dónde los ahorramos o qué herramientas tenemos para en un país con muchos problemas sociales y con muchos problemas
económicos en las clases más bajas, ¿cómo hacemos para que todos los argentinos sigan poniendo un plato de comida arriba de la mesa, ¿no? Cuando el 70% del gasto que tiene la Argentina es en gasto social, Claro. es en ayudar al que menos tiene. Sí. Y esta ecuación que se hizo con el tema de la reforma previsional, que en definitiva se ahorra, pero se termina dando al gobierno de Buenos Aires, según lo que entiendo y lo que se ha resuelto en función del pacto fiscal, ¿no es cierto? El reparto que se va a hacer entre las provincias. ¿Esto tiene algún sentido en relación con el déficit fiscal? Bueno, entre la reforma tributaria Sí. y la reforma previsional Sí. se estima que va a haber un ahorro de 120.000 millones de pesos en el año 2018. Sí. Como también hay una promesa de bajar el déficit fiscal de este 4.2% a 3.2%. Sí. Entonces digo, las reformas van en línea con la promesa realizada de bajar el déficit fiscal. Ahora, la crítica que hay de todo el arco de analistas y economistas es, bueno, le recortamos la fórmula a los jubilados, que no van a perder ante la inflación, es cierto, pero que sí van a cobrar menos de lo que hubiesen cobrado con la fórmula anterior. Claro. ¿En virtud de qué? De dárselo a la gobernadora Vidal para Sí. que haga obra pública que probablemente se necesite. La provincia de Buenos Sí. Aires es una provincia muy abandonada y que ha sido muy abandonada por el peronismo en las últimas décadas. Pero digo, le sacamos a los jubilados Hay un debate ético, claro. para que la política de la provincia Sí. de Buenos Aires haga campaña para el 2019. Claro. Se está dando ese debate que me parece que es muy interesante. Sí. Por supuesto que los bonaerenses están muy rezagados, no solo en infraestructura. La provincia de Buenos Aires Sí. aporta la mitad de la riqueza de Argentina y recibe en coparticipación Sí. el 33%. Sí. Por lo cual, claramente a la provincia de Buenos Aires había que compensar. Acá la lectura que uno hace y el Sí. sabor que le queda a uno Sí. es que hemos puesto en juego, hasta te diría las instituciones, el otro día sí. cuando se armó el desmán en la Plaza del Congreso, en virtud de una reforma que afecta, si se quiere, a los que menos tiene, Sí. y que le da a la política nuevo o dinero fresco como para que haga campaña. Sí. Veremos qué pasa y recordemos que las jubilaciones duran 20, 30, 40 años, por lo cual hay que ver esta fórmula, primero si perdura en el tiempo y no la vuelve a modificar el gobierno que venga, Sí, y claro. en tal caso esa fórmula cómo madura en el tiempo, porque el año que viene en tal caso fue o será perjudicial en relación a la fórmula anterior para los jubilados, pero tal vez el resto de los años no. Hay que esperar, la verdad que hay que esperar en un país donde tenemos el 98% de la gente que está en condiciones de jubilarse por la edad, está jubilada. Sí. Por lo cual tenemos una cobertura jubilatoria extremadamente buena y de las mejores de América Sí, Latina. sí. Eso tiene un costo. Claro. Y un costo que hoy Argentina, que es un país muy empobrecido, la Argentina, que también hay que explicárselo a la gente, Sí. un país empobrecido, por desgracia, no puede hacer lo que quisiera hacer, que sería tal vez que los jubilados cobren definitivamente una jubilación digna. Claro. Y bueno, la torta es muy chiquita, entonces hay que saberla repartir. Sí. Y dentro de esta repartija de la torta chica, que es la riqueza argentina, Sí. está todo lo que vos decís. Está el 70% de gasto social, está las obras en infraestructura que mucho necesitamos para que la economía funcione. Tenemos 750.000 empleados públicos, de los cuales una buena parte no tiene actividad o tiene trabajos de baja calificación, con un ausentismo récord en el mundo. Digo, me parece que nos merecemos los argentinos una reforma del Estado en serio, y lo que se merece la Argentina es que la sociedad acompañe esa reforma del Estado. Después discutiremos los pormenores, ¿no? Sí. A ver quién desgraciadamente sale perjudicado y quién no. Sí. El Estado hay que modificarlo. Claro. ¿El trabajo en negro qué rol juega en esta cuestión? El trabajo en negro Sí. se ha llevado a principios de la década del 2000 a un 50% del trabajo en negro. Después los gobiernos que vinieron, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Kirchner, han logrado bajar estos índices a cerca del 35% de trabajo en negro, que es el que hoy sufre la economía argentina, donde tenés una mezcla de todo, ¿no? Tenés el que evade porque es un evasor nato y porque quiere pagar sus sueldos en negro, porque sabe que no tiene control y que gana un poco más
o tiene un poco más de rentabilidad a fin de mes, y está quien, por supuesto, no puede pagar un sueldo. Sí, ¿Qué le las pasa? cargas sociales, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho también con una de las variables competitivas del comercio exterior, el costo laboral. El costo laboral, no, lo que se llama costo laboral no salarial, ¿no? Acá no se discute tocarle o modificarle a la baja el salario de bolsillo a la gente, Claro. sino todo lo demás, que es Claro, cerca de un 60%, ¿no? Sí. Que se lo llevan entre el Estado para sus gastos corrientes, Sí. para los aportes jubilatorios, que aporta el empleado y que aporta también el empleador, tenemos sindicato, bueno, hay toda una maraña de cuestiones Sí. que, si bien algo se ha debatido en esta reforma tributaria, de la baja, la exención o poner un mínimo no imponible a los salarios, que sueldos de hasta 12.000 pesos no paguen contribuciones y el empleador no tenga un gasto adicional, tiene sabor a poco, ¿no? En una economía donde Claro. un sueldo de convenio básico es de cerca de 14.000 pesos promedio. Sí, sí. Entonces hay un montón de beneficios que van a quedar un montón de empleadores excluidos. Sí. Pero es un lindo tema, y en comercio exterior, puntualmente, es sí. una de las variables que más afecta, Claro, ¿no? exactamente. Porque entre invertir en Argentina o invertir en cualquier otro país donde el Estado se lleve Sí. una porción más chica de la torta, por supuesto que las inversiones aquí van a faltar, ¿no? Sí, y además genera desempleo porque se lo lleva el Estado lo que se podría estar pagando a un empleado. Como evaluación del 2017, saldo positivo, saldo negativo. A ver, cuando uno hace un balance, compara, ¿no? Sí. Si comparo contra el 2016, bueno, el 2016 Claro. fue uno de los peores años que vivimos, al menos en materia de retracción económica. La Argentina tuvo una economía que se rezagó un 2,3% en el 2016. En el 2016 tuvimos un 40% de inflación. Me voy al 2017, bueno, claro, digamos, vamos a cerrar con una inflación cercana al 24%, con una economía, si se quiere, funcionando y con varios meses en las variables positivas, en prácticamente todos los rubros, excepto en minería, todo lo demás terminamos de manera positiva, con un desempleo en cerca del 8,5%. Digo, el país termina un 2017... tal vez, si se quiere, con la economía funcionando, ordenado, con buenas perspectivas para el 2018, un 2018 que hace 6 años que los años pares la economía no crece, en los años pares la economía argentina, va a ser el primer año en muchos años que la Argentina va a crecer un año par. Por lo tanto, el balance es positivo, digo, o sea, es claramente positivo. El problema que tenemos los argentinos es que tenemos por delante muchos desafíos que todavía no hemos sabido cómo encarar. Bien, bueno, muchísimas gracias, Manuel. Nos No, por estamos favor. despidiendo. De aquí le mandamos un abrazo muy grande a Miguel, que está disfrutando del inicio de sus vacaciones, terminando un 2017 realmente complicado para los argentinos. Realmente ha sido un año, yo concluiría, de ajustes para las empresas, de ajustes para el ciudadano de a pie. Por lo tanto, bueno, el balance que da es un gran esfuerzo que hemos hecho todos. Y creemos que obviamente el gobierno está trabajando para que mejore el comercio exterior, pero el comercio exterior va unido inevitablemente a la variable de la competitividad, sobre lo cual todavía hay mucho para hacer. Y así despedimos este 2017 y les deseamos, bueno, que tengan unas muy felices fiestas y un feliz 2018. Hasta luego.